Buenas tardes, hermanos. Tengo el privilegio en esta tarde de dirigirme a ustedes después de mucho tiempo y tocar un tema de, para mí, gran importancia, humildemente en mi opinión. El título es Jesús, nuestra fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quisiera, juntamente con ustedes, estudiar estos 5 versículos que, a mi humilde apreciación, son de un profundo y de una importancia muy grande. El primer versículo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en nosotros este sentir. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Descubrámoslo. Cuando nuestro maravilloso Jesús vivió en las cortes celestiales, Él gozaba de la paz, la belleza, de la adoración, de la excelsitud de todos los que vivían en el cielo. El amor y todo lo bello lo rodeaba. Se pensó en el plan de salvación, se creó a nuestros primeros padres. Pero vino la desgracia al mundo porque nuestros primeros padres cayeron en la tentación del pecado. Y Cristo Jesús, al mirar esta desgracia para el mundo, se ofreció como nuestro Salvador. Y comenzó la ejecución del plan concebido muchos años antes. ¿Qué pasó? ¿Por qué Cristo? ¿Qué pasó con Cristo Jesús? Veamos en Deseado de todas las gentes la página 29. Dice: el Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes le siguiesen. Cristo Jesús decidió venir a este mundo a rescatar a la humanidad. Y en Hebreos 10:5 nos informa lo siguiente: por lo cual, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Padre le preparó un cuerpo a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a nuestro mundo. Vemos al pequeño en el nacimiento en Belén. Humilde en un pesebre, pobre después de ser rico en el cielo. Humilde en un pesebre llegó hasta nuestro mundo. Él, en brazos de María, fue circuncidado y a los 40 días, ella, fiel a la ley judaica, lo dedicó en el templo y lo llevó. Deseo a todas las gentes
el capítulo 30, en la página 36, nos habla acerca de este niño pequeño y nos refiere de la siguiente manera. Este niño inconsciente era la simiente prometida. Era un niñito inconsciente. No sabía nada. Nació como nosotros. Vino a este mundo como nosotros. Pero el tiempo pasó. Y cuando él crecía, llegó a los 12 años. ¿Cómo era su carácter de Jesús? Leamos en el deseado de todas las gentes, la página 49. La página 49 describe a nuestro amado Salvador. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntariosas estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Así era nuestro amado Salvador Jesús en su niñez. Y él, a los 12 años, como costumbre de todos los judíos y María, una mujer piadosa, lo llevó a la Pascua, a la fiesta, para que Cristo por primera vez conociese esta ceremonia. Y el Espíritu Profecía nos relata cuál fue la impresión de Cristo Jesús al llegar al templo en la página del Deseo de las Gentes 57, 58 y 59. Dice, por primera vez el niño Jesús miraba el templo. Presenciaba las impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día, veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. El misterio de su visión se estaba revelando al Salvador. Esa fue la impresión que le causó ir por primera vez a la fiesta de la Pascua. Pero sabemos el acontecimiento de lo que sucedió en esa fecha. Sus padres lo perdieron y después de 3 días, angustiosamente se acercaron a él y lo encontraron. Y Lucas, el capítulo 2, nos relata qué pasó en esos momentos. Lucas, el capítulo 2, verso 48, 49 y 50. Dice, y cuando le vieron se maravillaron y díjole su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces Cristo les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Mas la pregunta es, ¿Cristo sabía ya quién era su padre? Sí, claro que sí. Dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ya sabía quién era su real padre. De esa época, cuenta las Sagradas Escrituras, que al regresar a su hogar con sus padres biológicos, madre biológica y adoptivo, Jesús dice la Biblia en el versículo 52 que crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres.
Es muy importante saber por qué es que Cristo crecía en gracia y sabiduría. Dice, en edad muy temprana, Jesús había empezado a orar por su cuenta en la formación de su carácter. Y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, él era muy pegado a las grandes verdades. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios, porque era fiel, creía en su Padre. Ahora, quiero haceros unas preguntas. Primero, Cristo Jesús, cuando transcurrieron esos 18 años, ¿sabía cuándo iba a iniciar su ministerio? Leamos en Lucas, el capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Hubo una situación en las bodas de Canaán y su madre le pidió que convirtiera el vino. Y le dijo, ¿qué le respondió Jesús? ¿Qué sucedió? Ahí Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Cristo Jesús sabía la hora en que debía comenzar su obra. Aún no ha llegado mi hora. Mas Cristo Jesús crecía, ya había crecido y ahora conocía de su misión. Esos 18 años le permitieron conocer a fondo cuál era su misión que tenía que realizar en este mundo. Y entonces nuestro Redentor sabía ya de dónde había venido. Veamos Juan 8:42, perdón. Vamos a hacerlo lo más pronto posible para que el tiempo nos alcance. 8:42 nos dice lo siguiente. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Dios lo había enviado. Juan 6:38 nos reafirma esto y dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Cristo sabía ya de dónde había venido. Había venido del cielo. Ahora, pero, ¿qué nos dice en Filipenses? ¿Él sabía que había venido del cielo? Claro que sí. Una más. Cristo conocía que era Dios. Juan 10:30. ¿Qué nos dice en Juan 10:30? En Juan 10:30, Él nos dice, yo y el Padre una cosa somos. Y en Juan 17:11 y versículo 22, dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Y en el versículo 22 dice, la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Interesante. Cristo sabía que era Dios, el Hijo de Dios. Pero, ¿cuál es la enseñanza? Versículo 6 de Filipenses, el capítulo 2.
el cual siendo en forma de Dios no tuvo por su usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó. Significa anonadarse. El diccionario, ¿saben lo que nos dice? Reducirse a nada. Disminuir mucho alguna cosa. Humillarse. Eso hizo Cristo. Sabiendo que era Dios, sabiendo que era el Hijo de Dios, se anonadó. Veló su divinidad y solamente su humanidad fulguró. Pero ¿qué enseñanza nos dejó? Esta. Fue humilde a pesar de conocer que era el Hijo de Dios. ¿Y cómo fue su caminar en el mundo? Juan 5:30. Juan 5:30 nos dice claramente algo muy importante. Dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. En el 6:38 también nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y en Juan 8:42 dice: porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Era obediente y Él hacía lo que siempre a su Padre le agradaba. Él no tuvo otra reacción. Yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Hablaba lo que Dios quería que él hablase. Él no hablaba de su propia palabra, hablaba con las palabras que el Padre Celestial le había enseñado. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Hermanos, por lo tanto, podemos comprender que Cristo Jesús no vino a hacer su voluntad. En las Sagradas Escrituras, Cristo Jesús es nuestra fe porque es nuestro ejemplo. Dice: porque ejemplo os he dado. En Juan 13:15 nos dice: porque ejemplo os he dado. ¿Y cuál fue la primera enseñanza de Cristo? Mateo 11:20, que soy manso y humilde de corazón. Queridos hermanos, Pablo comprendió esto. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, solamente podemos tener la fe de Cristo si Cristo vive en nosotros. Si todo lo que vivimos lo hacemos en la fe de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo logramos? Si solo Cristo es nuestro vivir, en nuestro ser. No viviremos nosotros, solamente Cristo vivirá en nosotros. Que Dios nos ayude a ser como nuestro Maestro. Amén.